Hoy es 20 de agosto del año 2020. Estamos hablando sobre jubilación. Este es un espacio que hemos encontrado este grupo de amigos, amistades y conocidos para poder desarrollar el tema de jubilación. Ok, empecemos un poco por quién soy. Yo he trabajado aproximadamente 7 años en la AFP Futuro de Bolivia. He sido gerente regional en todo lo que es el norte, en Pando y Beni. He dado varios exámenes de competencia en el tema de jubilación durante 4 años. Mi verdadera especialidad es finanzas. ¿Sí? Yo tengo 2 maestrías y mi área de especialidad es finanzas, y una parte pequeña de las finanzas es justamente la jubilación. ¿Por qué conceptos aporto? ¿Qué es lo que me descuentan todos los meses en el trabajo? ¿Y qué otros aportes realiza el empleador para la AFP? Solamente hablamos de la AFP. Estamos hablando que al trabajador del 100% de su salario base, se le descuenta el 10% que va a su cuenta previsional. Este 10% de descuento de su sueldo es el que le da el derecho a la pensión por vejez. ¿Sí? Con eso se va a financiar para jubilarse. Luego, le descuentan el 1.71%, que es un riesgo común. Es una prima lo que se paga, o sea, es un seguro, que eso cubre una una potencial invalidez o muerte por causas comunes no relacionadas al trabajo. O sea, me choqué con el auto, me caí del segundo piso, quedé inválido por alguna enfermedad que me contagié o por alguna enfermedad genética, etc. Entonces, todo evento que genere una invalidez o genere una muerte fuera del trabajo es cubierta con este seguro de riesgo común, que nos va a proporcionar una pensión por invalidez o por muerte de acuerdo a lo que corresponda. No estoy entrando en ese tema. Luego, la AFP vive de algo, obviamente. La AFP cobra el 0,5% de nuestro salario como comisión, que eso supuestamente se va a la gestora, pero la ley 065 tiene un capítulo transitorio donde mientras la gestora estatal se prepara para poder manejar nuestros aportes, mantiene las AFPs la administración de los fondos previsionales. Antes los llamaban fondos de capitalización individual. Eh, Esta comisión no es mucho, tampoco es poco. Está entre las más bajas de Latinoamérica, sí, pero para el nivel sociocultural, socioeconómico en Bolivia, es un monto considerable, un monto considerable. Luego, hay otro 0,05% que va al aporte solidario del asegurado, que esto es un subsidio. Nosotros como aportantes estamos subsidiando a aquellas personas que no van a poder jubilarse. ¿Ok? Voy a explicar un poco más adelante qué es el aporte solidario y qué son las pensiones solidarias, que al final pareciera que todos vamos a caer por ese lado. En total, al trabajador de su salario base, si digamos ganas 1.000 bolivianos, bueno, 1.000 bolivianos es muy poco, 10.000 bolivianos, digamos que ganes como trabajador, entonces te van a descontar el 12.71%. ¿Eso qué significa? Que te van a descontar 1.271 bolivianos de 10.000 bolivianos que estás ganando, y vas a recibir el restante. Ahora, eso es lo que a ti te descuentan todos los meses. ¿Sí? Si por alguna razón el empleador no pagase ese 12.71% o lo utilizara para comprar materias primas o qué sé yo, no lo paga, la norma lo castiga con un proceso penal. O sea, ya está tipificado que si retienen ilegalmente tus aportes, entonces es una tipificación que está dentro del Código Penal y te pueden mandar a la cárcel. O sea que si pasados 3 meses y 3 notificaciones,
tú no pagaste este 12.71%, el empleador tiene la figura penal de apropiación indebida. Hay otra persona que está entrando, ahí está. Ok, entonces a los trabajadores se les descuenta el 12.71% de su salario en estos 4 ítems. Luego, el empleador, adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente al sueldo del trabajador, tiene que hacer otros aportes. El primero es el pago de una prima, de un seguro, que es el riesgo profesional, la prima por riesgo profesional. Esto cubre una potencial potencial invalidez o muerte causada por eventos relacionados al trabajo. Por ejemplo, cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos saliendo del trabajo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos trabajando, cuando estamos en comisión por el trabajo, cuando no estamos trabajando, o sea, no es hora de trabajo, entonces la invalidez debe ser definitiva y la muerte, ¿no? Entonces ahí recibimos una pensión por muerte o invalidez, derivada de riesgo profesional por algún elemento que haya sido causado por dentro del trabajo. Luego, el empleador también tiene que hacer un subsidio patronal para que la gente que aporta poco o aportó muy poco durante toda su vida pueda acceder a la pensión por vejez. Ahora, hay 2 tipos de pensión por vejez. La pensión por vejez derivada de tu cuenta previsional y la pensión por vejez derivada de solidario, que comúnmente se lo llama. Aquí hay una diferenciación bien interesante. Si estamos hablando de subsidio para mineros o metalurgistas, etcétera, el aporte patronal es solamente del 2%. Si estamos hablando del subsidio de una oficina, no sé, de un broker de seguros, por ejemplo, que tiene que aportar para el aporte solidario el empleador, entonces tiene que pagar el 3%. Aquí empezamos a ver el bias, empezamos a ver la desviación que ha tomado el anterior gobierno, cómo ha favorecido a ciertos sectores, ¿no? Y aquí vamos a ver un sector que ha sido favorecido de forma muy claramente, podríamos decirlo, que son los mineros y metalurgistas, ¿sí? Ellos se han visto muy favorecidos por esta nueva norma, por la ley número 065. Y luego está el 2% de provivienda o vivienda, que eso se va a la Agencia Nacional de Vivienda. En total, los trabajadores les descuentan de su sueldo el 12.71% por esos 4 ítems y el empleador adicionalmente sobre el salario base aporta el 6.71%. Aparte, tiene que pagar el empleador, el ente gestor de salud, que es el 10%, tiene que pagar un montón de otros beneficios. En total, la estructura de aportes que se hace a las AFPs o al Seguro Integral de Pensiones, al SIP, que así lo llaman ahora, es del 19.42% sobre el salario base de cada empleado. Ok, entremos entonces ya en materia. ¿Cuándo me jubilo? ¿Cuándo puedo yo recibir mi jubilación? Hay 3 formas de jubilarse en este nuevo sistema de pensiones. Nuevo llamo porque algunos todavía siguen siendo generación sándwich y se tienen que jubilar con ambos sistemas. El primero es por el inciso A del artículo 8 de la ley 65, el cual tú te puedes jubilar independientemente de tu edad, si es que en tu cuenta previsional has logrado acumular un capital suficiente para que tú con ese capital financies una pensión de jubilación de al menos el 60% de tu salario promedio de los últimos 2 años. ¿Ok? La segunda forma es cuando tú cumples 55 años hombres, 55 años mujeres,
para poder acceder a tu compensación de cotizaciones o pago de CC mensual, compensación de cotizaciones mensual, y con eso, junto con tu capital de tu estado de cuenta, entonces ahí te puedes jubilar. Entonces, para la generación sándwich, hay una edad para jubilarse. Para los que no estamos en la generación sándwich, supuestamente no hay edad para jubilarse. Entonces, hablamos de que la generación sándwich, que tiene que jubilarse por el inciso B, o sea, que tiene que sumar lo que financia su compensación de cotizaciones mensual, más lo que financia su estado de cuenta previsional en la AFP, los dos juntos es lo que recibe para poder jubilarse. Y el tercero es cuando llegaste a los 58 años y no lograste poder financiar una pensión de al menos el 60% de tu promedio salarial de los últimos 2 años, entonces te jubilas a los 58 años con lo que tengas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en los últimos 5 años, los que se han jubilado, se está jubilando por edad, a los 58 años, ¿sí? Y se está jubilando no con el 70 o con el 60% de su sueldo promedio de los últimos 2 años. Se está jubilando aproximadamente con el 30% de su sueldo promedio de los últimos 2 años. ¿Okay? Entonces, es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque la gente que se está jubilando a los 58 años, con lo que puede, recibir, que es normalmente entre el 30 y el 40% de su salario base, se ha visto muy afectada por la rentabilidad de las AFPs. Hay otro tema más, ¿no? Que esto favorece un poco a las mujeres. Favorece y no favorece, ¿sí? Favorece en el sentido de que podrían adelantar su jubilación. O sea, en vez de decir que a los 58 años ellas puedan jubilarse con lo que financie su estado de cuenta, le dicen, mira, es que como tienes 3 hijos, o tienes 2 hijos, o tienes un hijo, puedes adelantar 1 año por cada hijo. O sea que el límite de jubilación, en vez de que sea 58 años, pasa a 57, 56 y 55. Ahora, ¿conviene jubilarse a los 55? Tampoco. ¿Por qué? Porque tienes 3 años menos de aportes que podrían hacer que tu jubilación suba. Aunque en los últimos 3 años de aportes no vas a lograr un monto sustancial, pero siempre ayuda un poco más. Así que no sé qué tan beneficioso sea poder jubilarse 3 años antes con menos plata. Tal vez hablaríamos de las personas que sufren de alguna condición médica, que están enfermos, que no tienen mucha certeza de cuántos años van a vivir. Entonces ahí dices, bueno, ok, yo me puedo estar muriendo mañana, entonces prefiero recibir mi jubilación cuanto antes y acelerar mi jubilación y tenerla lo antes posible. Pero los demás, lo que queremos es poder trabajar hasta donde el cuerpo nos dé, que usualmente es hasta los 60 años. A los 60 años ya empezamos a sufrir el deterioro físico, ya no nos movemos igual, ya no tenemos las mismas energías, ya no caminamos igual, caminamos mucho más lento, etc. Entonces, trabajar después de los 60, muy poca gente lo hace. Entonces, la idea es que a los 60 años yo pueda continuar viviendo con el sueldo que yo ganaba antes. Y aquí es bien interesante porque hemos caído en una trampa, ¿no? Esta es la trampa de la jubilación que no solamente se da en Bolivia, se da en prácticamente toda Sudamérica. Vivimos como esclavos, trabajamos como esclavos, como negros durante 25, 30 años, recibimos el 100% de nuestro sueldo para que a nuestros 60 años, entre nuestros 55 y 60 años, recibamos el 35% básicamente de nuestro sueldo. ¿Qué es lo que sucede a esa edad? A esa edad nos cae el cielo encima, nos damos cuenta de la realidad, pisamos la tierra y resulta que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Ya no podemos gastar lo que gastábamos antes.
si manteníamos a nuestros hijos o a otras personas, ya no lo podemos hacer. Tenemos que reducir nuestros gastos, pero en montos significativos, ¿no? Y de eso se trata la protección de género. Luego, ¿qué es el pago de compensación de cotizaciones? Hay dos tipos de pago de compensación de cotizaciones. Una compensación de cotizaciones mensual, que lo vamos a llamar CC mensual, y una compensación de cotizaciones global, que va a ser el CC global. El CC mensual lo recibimos si nosotros hemos hecho aportes por más de 5 años continuos en el anterior sistema. Y si hubiéramos hecho menos de 5 años de aportes continuos en el anterior sistema, entonces nos van a dar un monto global que se va a sumar a lo que ya tenemos nosotros ahorrado en nuestro estado de cuenta individual, a nuestro estado de cuenta previsional, como lo ha llamado el gobierno anterior, y con toda esa suma recién sacamos el monto de nuestra jubilación. Tenemos dos compensaciones de cotizaciones. Uno que es por la densidad de aportes, así se llama, es el término técnico, la densidad de aportes que nosotros hemos hecho en el anterior sistema y que no es, y es pagado a través del SENACID, que es la institución que maneja los aportes hechos al anterior sistema de reparto. Si esa densidad de aportes, o sea, hablamos de que densidad de aportes es la continuidad de aportes en un periodo establecido, es mayor o igual a 5 años de aportes en el anterior sistema, te dan el 70% de tu salario de noviembre de 1996. No me pregunten por qué de ese mes, por qué de ese año, pero alguien agarró y dijo, este es el corte, toda la gente va a recibir el 70%, sobre el 70% máximo de ese mes, de ese año, para el anterior sistema. Algunos tuvieron suerte, otros no tuvieron mala suerte, a los que esté el sueldo más cercano, finalmente se tomaba en cuenta. Si teníamos menos de esos 5 años de aportes, entonces pasábamos a la modalidad del CC global, donde toda la plata que nosotros acumulábamos dentro del sistema de reparto, nos lo juntaban y nos daban una especie de cheque. El tipo de CC global, ¿sí? Nos van a dar 3.645 bolivianos, que eso va a ir directamente a nuestra cuenta previsional dentro de la AFP, se suman los dos y con eso se paga nuestra jubilación mensual. Pero ojo, la plata que nosotros hemos puesto en el anterior sistema, lo que nos devuelven es sin intereses, es solamente nuestros aportes. En cambio, si es un CC mensual, si en este casilla dice CC mensual, entonces nos van a entregar el valor de 3.600 bolivianos mensuales para nuestra jubilación. O sea, lo que sume la AFP más estos 3.600 bolivianos, eso va a ser nuestra jubilación. ¿Cómo se paga la compensación de cotizaciones? Se paga primero al titular de la pensión por vejez, o sea, solamente vas a poder tramitar tu compensación de cotizaciones, pero no va a ser efectiva hasta que tramites tu jubilación con la AFP, ¿sí? O sea, entonces, bajo las dos modalidades, tanto pensión por vejez como pensión solidaria. Si en caso de que tú hubieras quedado inválido de forma permanente, ¿no? Que es la condición importante para tener una pensión por invalidez, y no tuvieras las coberturas, que son bastante amplias las coberturas, los requisitos para llegar a una pensión por invalidez. Y uno de los requisitos es que al menos tu invalidez tenga un grado de invalidez del 50%. Antes era incluso más, antes tenías que tener un grado de invalidez del 60 o 70% de invalidez. Y esto era contabilizado para lo que era la prima de riesgo común. Entonces, para simplificar, aquellos que quedaban inválidos y por X o Z razón no podían acceder a su pensión por invalidez, entonces a estas personas, sigamos a los 35 quedaste inválido,
podías solicitar el pago de tu compensación de cotizaciones mensual. A los derechohabientes fallecidos, transcurridos 3 años desde el fallecimiento del jubilado. A los derechohabientes de fallecidos que no han podido obtener su pensión por jubilación por moratoria del empleador. Entonces, máximo recibimos los 7.974. ¿Cuándo me jubilo? Las condiciones que hablaba anteriormente de los 3 incisos del artículo 8 de la ley 65. El primero, ¿no? Si nosotros con nuestro capital acumulado, ¿sí? Este capital acumulado nos va a arrojar una pensión más nuestra compensación de cotizaciones si correspondiese. Si sumamos estos dos y logramos financiar el 60% del salario referencial, que es el promedio de los últimos 2 años cotizados, nos jubilamos con ese monto. A partir de los 58 años, lo que nos corresponda. O en el caso de que no lleguemos a un mínimo establecido por la norma, entonces nos va a corresponder una pensión solidaria por vejez. ¿En qué consiste entonces la pensión solidaria de vejez? Tenemos que cumplir estos requisitos, ¿ok? Si nosotros tenemos una pensión que es menor a 3.200 bolivianos y hemos aportado entre 10 y 35 años, y además tenemos 58 años cumplidos o más, entonces podemos acceder a esta subvención que nos hace el Fondo Solidario para que nosotros logremos tener una pensión solidaria. Vamos a ver ahora las escalas. Estos son los límites para la pensión solidaria para los ciudadanos de a pie, ¿sí? Entonces yo voy a acceder a la jubilación solidaria por el límite inferior, que es esta, ¿sí? Desde los 10 años hasta los 35 años, voy a recibir de 640 a 1.600 bolivianos, ¿ok? Si yo he logrado financiar una jubilación mayor al límite inferior en esta curva que está en azulito y está en este cuadrante entre la línea roja y la línea azul, entonces la fracción, perdón, la fracción que el Fondo Solidario nos va a cubrir va a ser, por decir, si estamos aquí, digamos, en los 1.352, y yo he hecho aportes por 21 años, estamos, digamos, en esta línea, este puntito aquí, me va a cubrir la brecha que hay entre este punto rojo y los 2.126 bolivianos, esta brecha, ¿sí? Entonces, el Fondo Solidario va a agarrar y me va a transferir a mi cuenta previsional el monto suficiente para cubrir esa brecha. Esto, fíjense, ¿para quién creen que ha sido creado? ¿Quiénes son aquellos que trabajan tantos años, pueden llegar a trabajar hasta 35 años, pero no logran jubilarse con una pensión mayor a estos 2.000, 2.300, 2.800, 4.200 bolivianos? ¿Alguien quiera, por favor, participen para que no sea tan monótono y yo me quede sin voz? Fernando, o No sé, alguien que los hablar. maestros, tal vez, los Sí, maestros. exactamente. Maestros, ¿quiénes más? ¿Quiénes son los gruesos quién es el grueso de la población, como los maestros, que no reciben una pensión de jubilación mayor a estos montos? O que los montos que reciben son menores a estos límites. Hay otro sector que también es formal, aporta todos los meses, pero no llega a estos límites, por más que se esfuerce en trabajar 35, 40 años. Policías, tal vez, no necesariamente. Policías sí, pero no en la gran cantidad
de este otro sector que quiero mencionar. Salud. Ah, médicos, ok. Médicos, no, no Claro. tanto médicos diría yo, yo hablaría de Allá, enfermeras, enfermeras. auxiliares, médicos de provincias, etcétera. Estos médicos tampoco reciben una jubilación muy alta y subvención para que logren por lo menos estos límites. Si tu pensión cae, que puedes financiar, cae por debajo del límite inferior, vas a tener el límite inferior. Si tu pensión cae entre el límite superior y el límite inferior, entonces te va a tocar una pensión por jubilación solidaria del límite superior. Si yo estoy por arriba del límite superior, entonces no recibo subvención del Fondo Solidario y yo me jubilo con lo que yo he ganado y con lo que yo tengo. ¿Ok? Aquí yo lo que quiero que noten es la diferencia entre esta curva y la siguiente curva que les voy a mostrar. ¿Ah? ¿Qué les parece? Esta curva es de 5, es el límite inferior máximo es de 1600 y el límite superior máximo es 5000 y eso es 5000 a partir de los 30 años. El anterior, 4200 y subiendo apenas tiene una pendiente bien pronunciada, ¿no? O sea, no es que a partir de los 20 años ya tienes un nivel salarial mucho más alto, ¿no? Va subiendo gradualmente, pero es mucho más plana para los mineros y metalurgistas. O sea, los mineros y metalurgistas tienen un sueldo de hasta 5.000 bolivianos por haber trabajado 35 años por solamente ser mineros. Aquí ya hay un principio de discriminación que es contraria a la Constitución. O sea, estos artículos de la ley son anticonstitucionales. ¿Por qué un minero vale más que un oficinista o que un médico o que un maestro? ¿Por qué tiene que valer más? ¿Por qué hay que pagarle más a ellos? ¿Por qué hay que subvencionarles más a ellos? Porque Porque son un fuerte grupo de presión, digamos. uno, pero ¿cuál es el argumento que esgrime o que esgrimían antes? Que son personas que no viven más allá de los 40, 45 años, 50 años, porque hacen un trabajo que deteriora muy rápido su salud. Entonces, por eso es que se les subvenciona más. O sea, pero para subvencionar más, por lo menos a los que aportamos al Fondo Solidario, que somos nosotros, y quienes más aportamos somos los oficinistas y los que trabajamos en oficina, básicamente, deben habernos consultado. Queremos financiar así a los mineros, ¿por qué no podemos financiar? O sea, estoy de acuerdo que financiemos. O sea, hay que ser solidario, hay que compartir, no digo que esté mal esto de hacer un fondo solidario para aquellos que tienen menos plata. Pero lo que a mí me molesta es la discriminación. Si van a hacer una pensión solidaria para mineros y metalurgistas por el simple hecho de que ellos tienen trabajos insalubres, entonces debería ser no solamente para mineros y metalurgistas, debería ser para industriales que tienen, como se dice, están expuestos químicos durante todo el día, que les dan apenas un pañuelo para entrar a los contenedores de químicos, para limpiar los contenedores químicos. Deberían también los carpinteros estar dentro de esta curva. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la posibilidad de que te cortes la mano y te rebanes la mano ahí cortando la madera, es muy alta. Entonces, es demasiado político y demasiado direccionado este tema de los límites de la pensión solidaria. Por eso aquí viene, digamos, la primera crítica para la pensión solidaria. La pensión solidaria ha sido creada para maestros en primer lugar, salud, policías, no tanto, porque los policías deberían tener el mismo tratamiento que militares, y aquí hago un paréntesis, militares reciben tres fuentes para financiar su jubilación. Reciben la plata que han acumulado en su estado de cuenta, reciben su fracción de su compensación de compensación de cotizaciones, y además el Ministerio de Defensa
si el militar ha trabajado 35 años, entonces el ministerio le va a poner la plata necesaria para que este militar que ha trabajado 35 años reciba el 100% de su salario. Es el único de los casos en el sistema de jubilación donde el gobierno subvenciona la jubilación total de un grupo etario de personas que, digamos, que trabaja o que se dedica al tema de seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, los policías deberían estar en ese grupo etario, ¿no? El Ministerio de Gobierno debería financiarles a los policías el 100% de su sueldo para que si ellos han trabajado 35 años reciban un sueldo digno, porque hay aquí una discriminación. Un policía vale menos que un militar, ¿no? En primera línea. No hay suficientes policías para poder mantener controlado el crimen y todo el orden público en Bolivia. ¿Cómo se calcula ese monto que hablo de que nuestra jubilación se compone básicamente del aporte que nosotros hemos hecho, de ese 10% que nos descuentan, que es lo que he mencionado al principio de esta charla? Ese 10% va a subvencionar nuestra pensión. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues ahí está, ahí tienen la fórmula con cómo se calcula la pensión por jubilación. Ahora, esta fórmula tiene muchas variables y como yo al menos como estadista, como administrador, como profesor y docente universitario, quiero ver y analizar cuál es la variable que tiene mayor sensibilidad al modelo y cuál es la que más afecta al modelo. La tabla de mortalidad es, digamos, la segunda causa de que nuestra jubilación sea baja, pero la primera causa por la cual nuestra jubilación es baja es la rentabilidad que están generando actualmente las AFPs. Para que nosotros nos podamos jubilar, saquemos de un lado, les he hablado de la norma, he hablado de la ley, he hablado de los decretos, he hablado de todo. Pero la norma y el tema legal y todo lo que han trabajado los abogados para escribir todas esas normas están basadas en un cálculo matemático actuarial. ¿Qué dice este cálculo matemático actuarial? Lo que dice es que si tú aportas durante 35 años continuos, o sea, una densidad de aporte de 35 años, o sea, estamos hablando de que nunca has tenido ni un periodo de vacas flacas donde no has estado desempleado, que siempre has aportado, cosa que no es lógica, es un cálculo de escritorio hecho por gente, por matemáticos actuariales, que viven en un contexto muy diferente al nuestro, porque los peritos actuariales que nosotros utilizamos en Bolivia o residen en Argentina, o residen en Europa, o residen en Estados Unidos. De hecho, los dos únicos actuarios que están registrados en la APS, en la Autoridad de Seguros y Pensiones, están registrados en Argentina. Y esos dos son los únicos que debemos tener porque deben ser los más baratos. Y por eso es que los podemos comprar. ¿No? Tenemos que pagar cuánto por un actuario que viva en Europa o un actuario que viva en Estados Unidos. Es un montón de plata. Sin embargo, el tema pasa porque nosotros no tenemos los profesionales que podrían hacer todas estos cálculos. Volviendo al tema de la rentabilidad, esta rentabilidad que tenemos que tener para poder jubilarnos tiene que ser una rentabilidad de mínimamente 5% efectiva anual. ¿A qué me refiero con efectiva anual? Que nos quede 5% de rentabilidad después
de haberle restado la inflación. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una rentabilidad en AFP del 8% y la inflación es del 3%, entonces llegamos a nuestro 5% de tasa de rendimiento efectiva anual. Cosa que no sucede, cosa que no sucede. De hecho, el promedio de los últimos 2 años, o perdón, de los últimos 3 años, la AFP Futuro ha tenido un rendimiento general, un rendimiento total de 2,98%. La AFP Previsión ha tenido un rendimiento de 3,3% anual. Entonces, y aquí quiero hablar algo bien importante. Este sistema, este modelo actuarial, donde nos dice trabajar 35 años y con una tasa efectiva anual del 5% después de haber quitado el interés, tú te vas a poder jubilar con el 70% de tu salario promedio de los últimos 2 años. Eso es lo que ha calculado el actuario que ha hecho el modelo, y todo, sobre ese modelo matemático, sobre ese Excel que ha hecho, se han creado todas las leyes. Ok, vamos a creerles. Vamos a decir, ok, voy a creer que tu tasa de inflación es del 3%. Si es así, y le restamos a la tasa que han tenido las AFPs, con suerte, con mucha suerte, hemos mantenido el valor del dinero que hemos ido aportando dentro de las AFPs. Apenas hemos podido mantener el valor de la plata que hemos aportado en todos estos años. Nosotros necesitamos entonces una tasa efectiva anual. Olvidémonos ya de la inflación. Pensemos realmente que no vamos a poder mantener el valor de nuestro dinero y que vamos a tener que recibir algo. Pero por lo menos para poder recibir un salario regular, más, que sea un poquito más del 30% de nuestro salario actual, tendríamos que pensar en un 8, un 9, un 10% de rentabilidad para poder jubilarnos. Un 3% no sirve para nada. Entonces, y aquí es donde yo me desvío de todo el mundo. Y todo el mundo dice, tenemos que salvar al sistema de jubilación. Tenemos que cambiar el sistema desde raíz para poder lograr que el sistema funcione. Para poder cambiar el sistema de jubilación, tenemos que cambiar el modelo económico de Bolivia. No podemos cambiar el modelo de jubilación sin cambiar, por ende, el modelo boliviano económico. No hay forma, no hay forma. ¿Por qué? Porque el formato el formato de jubilación, de capitalización individual, que ha mantenido el espíritu, o sea, la primera ley de jubilación con la capitalización individual, que era la 1732, se ha mantenido en la ley 065, se ha mantenido en los mismos preceptos, y el sistema ha perdido la capacidad de poder manejar y solventar el sistema de jubilación. Ha perdido la capacidad de administrar nuestros aportes. Ya no es capaz, no puede. El sistema está tan moldeado al keynesiismo a corto plazo, castigando las tasas, que el modelo de capitalización individual es totalmente incongruente. El modelo de capitalización individual no puede vivir en un modelo keynesiano, no puede vivir, porque está castigando, está oprimido. El modelo keynesiano echa mano de los recursos que tiene la AFP. ¿Para qué? Para hacer sus políticas económicas. ¿Para qué? Para darle plata a los bancos. Así los bancos tienen plata, pueden prestar plata al 6%. Nuestra realidad es diferente. Nuestra realidad es, estamos en una crisis estructural tan grande, y estamos tratando de estirar y estirar las cosas para que no se derrumbe el sistema, que al final, ¿qué es lo más golpeado? Nuestra jubilación.
Nosotros no vamos a tener jubilación, señores. No vamos a tener jubilación. No vamos a poder acceder a una jubilación. Los de la generación sándwich que se quejaban que somos los más vulnerados, que apenas vamos a tener jubilación, por lo menos ellos van a tener jubilación. Nosotros no vamos a tener jubilación. Vamos a recibir una pensión solidaria junto con los maestros. Así que esto se va a volver un tema socialista. Haya sido maestro, haya sido empleado de salud, haya sido gerente de una empresa, vas a recibir el mismo monto de jubilación. ¿Por qué? Porque así está diseñado el keynesianismo, para poder sostener a toda la masa. La rentabilidad de las AFPs. Cuando inició el sistema en 1997 con el Gonzalo Sánchez de Lozada, con el MNR, ha llegado hasta el 2003, 2002, cuando se fue, hasta un 15.76% de rentabilidad. Claro, estas rentabilidades daban a nuestros jubilados la posibilidad de jubilarse no en 35 años, podían jubilarse incluso en 20 años. Si trabajaban 35 años, podían incluso aspirar a jubilarse con un monto de jubilación mucho, pero mucho mayor que su propio sueldo. ¿Pero qué es lo que sucedió? 2003, todo el mundo ya conoce la historia, no hay necesidad de hacer una reflexión sobre eso, y lo que empezó es a caer la rentabilidad. Ha caído hasta el 12% el 2008. 12% todavía sigue siendo un estándar relativamente aceptable. No era como en tiempo de un liberalismo donde se hizo todo el tema de la capitalización y llegaba donde el 70 o el 80% de la inversión en el país era inversión extranjera hasta el 2003, y del 2003 para adelante el 80% de la inversión, no más, el 95% de la inversión en Bolivia era por el Estado. Entonces se revirtió todo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un Estado estatista. ¿Qué es lo que generó esto? Y esto es lo que no muestra la APS, y esto es lo que no muestran las demás instituciones del mercado de valores, ni de seguros, ni de pensiones. De ese 12% que surgió esta última década, del 12% hemos llegado a un pico de 1.2% de rentabilidad en este pico de acá. A ver, voy a ponerles el cursor. O sea, ha bajado el Aquí, 90% de la rentabilidad. o Ha sea, bajado un 10%. el 2018, cuando teníamos que se dice, una inflación del 4%, teníamos una rentabilidad en las AFPs del 1%. O sea, que nuestra plata ni siquiera estaba ganando rendimiento, estaba perdiendo valor. O sea, ponías plata para perder valor en el tiempo. Es un concepto, digamos, de matemática financiera, que es justamente de lo que yo doy clases. ¿Por qué creen? Porque el gobierno les ha obligado a las AFPs a invertir Okay. certificados de depósito al 1.5%. ¿Qué más han hecho? Les han obligado a las AFPs, entre comillas obligado, porque, o sea, le han dicho, AFP, tú no puedes invertir en el extranjero, solamente puedes invertir en títulos bolivianos. Entonces, ahí un poco que surgió le dieron la vuelta a los de la AFP y dijeron, títulos bolivianos. Tú has emitido títulos en el extranjero al 6% en dólares, voy a ir a comprar. Y compraban los de la AFP. Los del gobierno se dieron cuenta y dijeron, no, esa plata tiene que venir de otro lado, no tiene que venir del mismo Bolivia. Así que les han prohibido a las mismas AFPs comprar bonos plurinacionales de Bolivia, ¿no? Y además, no solamente eso, les han obligado a comprar, porque como no tenían dónde más comprar, o sea, no hay dónde meter la plata de los aportantes. Entran como entre 160 y 200 millones de dólares en aportes a las AFPs. Tienes que invertir en algo y no hay dónde. Entonces, invertir en bonos de 50
y de 100 años, escúchenme, 100 años, a qué rentabilidad? Al 3.5% a 100 años. 3.5 a 100 años. Bonos del Estado Plurinacional de Bolivia a 100 años al 3.5. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos hipotecado nuestra jubilación, la jubilación de nuestros hijos, la jubilación de nuestros nietos, la jubilación de nuestros bisnietos y la jubilación de nuestros tataranietos con esos bonos. ¿Quién va a comprar esos bonos? El único que puede revertir esos bonos es el gobierno. Y el gobierno no tiene plata. El gobierno más bien está tratando de rascar plata de donde puede.